de desastre radioactivo. Ellos enfriarán manualmente los reactores. Uno de los elegidos es el bombero de Tokio, Yukio Takayama. Cuando llegamos a la planta nuclear de Fukushima, habían pasado 230 horas y era la noche del 18. Mi primera impresión fue que se trataba de una extraña y silenciosa casa embrujada. Este video muestra a Yukio y a su equipo cuando se dirigen a los reactores en medio de la oscuridad. No se podía ver ni oler nada peligroso. Era como estar ciegos. Todo lo que había frente a nosotros era una planta nuclear colapsada. El reactor número 3 justo frente a nosotros expulsaba humo y sentimos una extraña sensación de miedo. Dentro de la planta, Yukio y otras 300 personas trabajan en grupos de 50 hombres, lanzando agua de mar sobre los reactores, arriesgando sus vidas para evitar una catástrofe aún mayor. Estaba asustado. No sé mucho sobre radiación, pero creo que estar expuesto a grandes cantidades es un riesgo mortal. Así que el miedo era natural, pero contra ese miedo estaba el sentido del deber en cada uno de nosotros. Los niveles de radiación nuclear después de la catástrofe de Fukushima alcanzan el nivel máximo de 7, el mismo de Chernóbil. Este es el mayor desastre que azota a Japón desde la Segunda Guerra Mundial. Además, afecta a toda la región del Pacífico. En solo 11 horas, el tsunami cruzó todo el Océano Pacífico, recorriendo casi 8.000 kilómetros a una velocidad promedio de 724 kilómetros por hora, llegando hasta Santa Cruz, en California. Si un terremoto en Japón puede provocar esto, ¿cómo nos afectaría la terrible amenaza que duerme bajo las propias costas de los Estados Unidos? Mientras la verdadera pesadilla tras el terremoto y tsunami en Japón emerge, los sismólogos intentan calcular las consecuencias de este desastre para el resto del mundo. Ha sido una época de grandes terremotos. Hubo una réplica de magnitud 6.1 justo debajo de la ciudad de Christchurch, en Nueva Zelanda. Esa fue una catástrofe devastadora que mató a más de 180 personas. Tuvimos un terremoto en Chile de magnitud 8.8 el año pasado. Y ahora este año, magnitud 9 en Japón. En tan solo un año, 3 puntos del cinturón de fuego del Pacífico han estallado. Y todos se hacen una pregunta. ¿Es el turno de la costa oeste de los Estados Unidos? Una de las cosas que tratamos de comprender sobre los terremotos que ocurren en lugares como Japón es cuáles son las consecuencias para los Estados Unidos. Más de 25 millones de personas viven en la costa del Pacífico en Estados Unidos. Desde México en el sur hasta Alaska en el norte. Toda la región tiene actividad sísmica. Una de las áreas más peligrosas está en California, donde el cinturón de fuego está tierra adentro, justo en la falla de San Andrés. El profesor Tom Jordan ha simulado el efecto de un gran terremoto en esta área. Esto muestra la falla de San Andrés en el centro de California. Y lo que verán aquí es la simulación de un terremoto de magnitud 8 a medida que ocurre en la parte norte de San Andrés y se desplaza a 9.600 kilómetros por hora. La ciudad de Los Ángeles se mueve tanto que parece gelatina.
Esta es la clase de terremoto que nadie quiere ver. Pero más al norte, Estados Unidos enfrenta un peligro aún mayor. Como muchas personas ahora entienden, hay una falla muy similar a la que se movió en Japón en la parte norte de la costa oeste. Oregon, Washington, el norte de California y Columbia. A tan solo 80 kilómetros de la costa, se encuentra una zona sísmica conocida como la Falla de Cascadia. En este lugar, la placa oceánica se desplaza bajo la placa continental, ejerciendo al igual que en Japón una presión enorme una sobre la otra, hasta que finalmente la placa continental cede. El noroeste del Pacífico también enfrentaría una catástrofe. Un terrible terremoto que desataría un gran tsunami, el cual golpearía la costa oeste de Norteamérica en tan solo 25 minutos. Un evento como este tan cerca de la costa tomaría casi por sorpresa a la gente que vive ahí. Las ciudades de Vancouver y Seattle están justo en la zona de riesgo. Siempre le decimos a la gente que si sienten un gran terremoto cerca del océano, vayan a tierras altas, porque no hay tiempo para esperar a los sistemas de alerta de tsunami. Y es necesaria la autoevacuación. Los países en el cinturón de fuego del Pacífico deben aprender de la tragedia en Japón, construyendo barreras contra tsunamis más resistentes y estudiando cómo predecir los terremotos. No sabemos cómo decirles, oigan, la semana próxima salgan de la ciudad porque habrá un gran terremoto. Trabajamos muy duro en ese problema, pero los terremotos son algo muy difícil de predecir. Este problema tiene los mayores efectos en Tokio. Cientos de réplicas azotan a un país ya devastado. Estaba un poco asustado por las réplicas que vinieron tras el primero. Y digo, menos mal que nos preparamos, porque desde el momento en que ocurrió ese viernes hasta cuando me fui alrededor del martes, las réplicas ocurrían con frecuencia. Diría que casi cada hora. Tom Jordan analizó las réplicas. Revisaremos la secuencia de réplicas que ocurrieron esa semana. Este punto verde es un movimiento sísmico que ocurrió 50 horas antes del terremoto. El punto rojo es el terremoto y el resto son todas las réplicas que ocurrieron la semana siguiente. En el mes posterior al gran terremoto, 3 poderosas réplicas de magnitud 7 azotaron Japón. A pesar de lo terrible que fue el terremoto, no hemos visto el final de todo. Las réplicas que ocurren en Japón van a continuar durante meses y años. Y una de nuestras grandes preocupaciones es, ¿dónde ocurrirán estas réplicas? La ciudad de Tokio, la más grande del mundo, está en el límite de la zona de réplicas actual. Debemos estar atentos al riesgo sísmico en Tokio. Esta secuencia no ha terminado. Mientras los sismólogos continúan analizando lo que ocurrió en Japón, las pérdidas humanas apenas están saliendo a la luz. No hay palabras en ningún diccionario para describir lo devastadora que fue esta catástrofe para Japón. Este fue un mega desastre. Perdieron mucha infraestructura, decenas de miles de personas. Si te ves envuelto en algo así, ¿cómo vas a pensar siquiera en volver? Esto fue algo terrible. Paula Luzzi se quedará en Japón para ayudar en lo que pueda. Creamos una organización, pusimos un gran mapa en la pared y señalamos los lugares donde íbamos a prestar ayuda. Es lo que hemos estado haciendo desde hace una semana y media. Comenzamos a recibir ayuda del sur, luego del norte. Las ordenamos para luego enviarlas en camiones según se necesite.
De regreso en Estados Unidos, Wesley Julian recuerda todo lo que vivió. Cuando veo esta grabación, es como si volviera a ese momento. Y ese fue el momento más aterrador de mi vida. Este terremoto me hizo volver a considerar lo afortunado que soy de haber salido con vida. Uno de mis amigos murió en el tsunami. Así que he pensado mucho sobre la última vez. Le dije adiós y él dijo como siempre, nos vemos. ¿Ahora las despedidas no son lo mismo? Claro, así que diría, importan mucho. Sí. Lo siento. A lo largo de Japón, decenas de miles de sobrevivientes viven en albergues improvisados. Tengo 70 años y he experimentado muchas cosas en mi vida, pero diría que volví a nacer. Debemos comenzar desde cero. Por primera vez desde la catástrofe, Katsuyoshi Hayasaka vuelve a su pueblo natal para buscar su casa. Lo único que permanece en pie es el edificio que le salvó la vida. My home. My home. これから先どうしていくかっていうのがまず一番。Lo más importante es, ¿qué hacemos ahora? No me refiero a unas pocas personas. Debemos considerar lo que haremos todos nosotros. Como hacer un refugio para las lluvias de invierno. Eso es lo más importante. A la fecha, hay más de 13.000 muertes confirmadas. 14.000 personas permanecen desaparecidas.